A finales de los años 1700, tres palabras empezaron a retumbar fuertemente en todo el mundo. Tres palabras que significarían una enorme transformación para muchas sociedades. Liberté, égalité et fraternité. Libertad, igualdad y fraternidad. Estas palabras, surgidas de la Revolución Francesa, desafiaron la rígida estructura de poder que tenían los imperios y monarquías en Europa y sus colonias. En una colonia del Imperio Español llamada la Nueva Granada, esas palabras retumbarían entre unos señoritos de clase alta, especialmente en un tal Antonio Nariño, quien al ser influenciado por la llamada Era de la Ilustración, sería uno de los primeros en poner al frente las ideas que serían base para el proceso de independencia colombiano. Hoy en Viajeros en el Tiempo veremos la historia de cómo se difundieron estas ideas en ese mundo colonial en crisis, cómo fueron las reacciones y cómo esto moldeó la revolución de los años posteriores. Parte 1. La Ilustración en la Nueva Granada. Bueno, para comenzar tendremos que dejar en claro qué es esa cosa de la Ilustración. En términos muy generales y simplificando muchísimo, la Ilustración fue un movimiento social, político e intelectual que se presentó sobre todo en Europa y sus colonias durante el siglo XVIII. Este hacía énfasis en la búsqueda del conocimiento como forma de alcanzar el progreso y la felicidad, anteponiendo sobre todo a la razón. En principio las élites aristocráticas acogieron con entusiasmo estas ideas, lo cual llevó al llamado despotismo ilustrado, aunque esta luna de miel duraría poco, ya que también surgieron ciertas ideas que ponían en duda la legitimidad de las estructuras de poder y llevaron a procesos como la Revolución Francesa. Esta relación de amor y desamor pudo verse de manera clarísima en las últimas décadas del siglo XVIII, en la colonia española de la Nueva Granada, actual Colombia, que al igual que las otras colonias del imperio, estuvo sometida a las transformaciones políticas y sociales que se daban desde la península española. Para esos años, la monarquía estaba en manos de la dinastía de los Borbón, de origen francés, que a principios del siglo reemplazó a la vieja dinastía de los Austrias, dando inicio también a una serie de reformas encaminadas al establecimiento del absolutismo monárquico. Aunque parezca paradójico, la Ilustración vino de la mano del ascenso del llamado absolutismo, ya que los monarcas de esas épocas se encaminaron en una especie de proyecto civilizatorio, en donde las ideas racionales de la Ilustración dirigieran el Estado hacia el progreso. Obviamente con la adición de que se centrara más y más el poder en el monarca, sin los intermediarios que venían de la sociedad barroca y feudal. El Estado soy yo, decía Luis XIV. Por esta razón no fue raro que en estas épocas las cortes estuvieran repletas de filósofos, científicos, literatos y artistas. La Ilustración entonces tuvo un carácter bastante elitista. Las élites que empezaron a pensarse a sí mismas como únicas capaces de tener pretensiones modernas, también creían tener el deber de llevar el progreso ilustrado a la sociedad, por lo cual se separaban de las clases populares que ellos consideraban como ignorantes y supersticiosas. En la Nueva Granada, esta élite ilustrada comenzó a aparecer sobre la década de 1760, cuando la monarquía y el gobierno colonial empezaron a dar apoyo a varias de las llamadas iniciativas ilustradas. Aquí apareció un grupo de personas que hoy llamaríamos intelectuales, aunque en esos años eran llamados gentes de letras, clase literaria, jóvenes físicos, sabios del reino y juventud noble. Estas personas estaban convencidas que las ideas ilustradas iban a crear una transformación hacia una sociedad mejor, sobre todo en el virreinato de la Nueva Granada, que era percibido como más pobre y atrasado en comparación con los virreinatos de México y Perú. El gobierno colonial en este sentido dio un enorme apoyo a iniciativas ilustradas, buscando además realizar una reforma radical al sistema educativo. Miembros del gobierno colonial empezaron a criticar abiertamente al viejo sistema dominado por la Iglesia, que usaba el método escolástico heredado de la Edad Media, que era visto por algunos como inútil y antirracional.
Por ejemplo, en 1767, tras la expulsión de los jesuitas del reino, el fiscal general de la Real Audiencia, Francisco Moreno y Escandón, un fuerte crítico de la educación impartida por los religiosos, se encargó de organizar una política de educación pública para la colonia, con un énfasis en los estudios generales que tuvieran base en los ideales racionales. Otro plan propuesto en 1774 por el clérigo Juan Eloy Valenzuela buscaba un mayor énfasis en la filosofía. También en esta misma lógica, el arzobispo virrey Antonio Caballero y Góngora, un convencido de las iniciativas ilustradas, lanzó en 1787 un plan de estudios públicos que tuviera un énfasis mayor en las ciencias naturales y las artes. Este interés no era del todo desinteresado, ya que se pensaba que si el gobierno secular tomaba el control de la educación, así fuera bajo un ideal ilustrado, se podría vigilar que se enseñaran las ideas correctas que beneficiaran el crecimiento del Estado absolutista. Las familias pudientes del reino comenzaron por estas épocas también a preocuparse bastante por impartir una educación ilustrada a sus hijos. La razón de esto es que muchos de los padres habían migrado desde la península española y tenido contacto con el movimiento ilustrado en Europa, por lo que buscaban que la educación de sus hijos estuviera basada en estos principios, que eran vistos como una forma de obtener el progreso individual, ya que brindaban los conocimientos necesarios para explotar las riquezas de la tierra. De esta manera aumentó significativamente el número de estudiantes en los dos colegios mayores de estudios superiores del reino, el Colegio de San Bartolomé y el Colegio Mayor del Rosario, ubicados en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, la capital. Salvo con contadas excepciones, la mayoría de estos estudiantes eran blancos, ya que se exigía un certificado de pureza de sangre para acceder. Aún así, estudiantes de varias provincias de la colonia y diversas condiciones sociales empezaron a llegar a Santa Fe. Algunos testigos de la época hablaban con desdén de la abundancia de manteos en la ciudad, es decir, estudiantes de menor condición social, que no eran tratados tan bien como los llamados colegiales, estudiantes becados que venían de familias nobles. Muchos de estos se convertirían en la joven generación ilustrada que sería protagonista de los sucesos de la Revolución. En esta nueva generación creció un interés por las ciencias naturales basadas en el modelo newtoniano, así como en la filosofía clásica y moderna. Por eso muchos de ellos se integraron a varias iniciativas ilustradas, como la famosa expedición botánica del clérigo José Celestino Mutis. Asimismo, aumentó el nivel de la educación autodidacta, además de la demanda por libros y periódicos para alimentar las bibliotecas personales, que sirvieron para aumentar la erudición y mantenerse actualizado con los sucesos del mundo. Por eso también el papel de la imprenta fue fundamental, ya que podían reimprimirse rápidamente y a gran escala todo tipo de textos y pasquines que ayudaban a la difusión relativamente rápida de las ideas ilustradas. Un aspecto final que podemos destacar fue la aparición en 1777 en Santa Fe de la primera biblioteca pública o biblioteca real, como era llamada en esas épocas, lo cual impulsó a la creación de las famosas tertulias literarias, en donde se empezaron a discutir ideas ilustradas y, como veremos más adelante, también ideas revolucionarias. Parte 2. La conspiración de los derechos del hombre. Artículo 1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. La estrecha relación entre las ideas ilustradas y las autoridades coloniales empezó a desgastarse en las últimas décadas del siglo XVIII. Por un lado, las élites empezaron a ver con malos ojos el afloramiento de estudiantes en la capital del virreinato, los cuales eran vistos como vagos, pícaros y rebeldes. El director de la Biblioteca Real, Manuel del Socorro Rodríguez, por ejemplo, le escribió en 1793 un extenso memorial al rey de España, hablándole del peligro del aumento de doctores en la colonia, por lo que se debía empezar a frenar el avance excesivo de ese espíritu filosófico que podía permitir la expansión de ideas peligrosas. Esta especie de temor generalizado empezó a darse en las autoridades luego de varios hechos internos y externos que hicieron tambalear al sistema absolutista.
la rebelión de los comuneros de 1781, la rebelión de Tupac Amaru en Perú y posteriormente la Revolución Francesa de 1789, que fue particularmente aborrecida por las autoridades de la Nueva Granada. El papel periódico de Santa Fe de Bogotá se refería al asunto como los detestables hechos de Francia. Estos hechos se discutían ampliamente en las tertulias literarias de los señoritos ilustrados, que inclusive se aventuraban a buscar libros prohibidos por las autoridades seculares y eclesiásticas para sus bibliotecas privadas. Esto aumentó la desconfianza de las autoridades, que inclusive enviaban espías a las tertulias, como lo relata el mismo José Celestino Mutis, advirtiéndole a sus sobrinos Sinforoso Mutis que no se involucrara en ellas. Artículo 5. La ley no puede prohibir sino las acciones dañosas a la sociedad. Esta paranoia de las autoridades coloniales con las ideas revolucionarias tomaría una dimensión dramática con una serie de sucesos en 1794 que tuvieron como protagonista al joven Antonio Nariño. Nariño era el modelo perfecto de un señorito ilustrado, proveniente de una familia acaudalada del reino, siendo su padre un español que ostentaba un puesto en el gobierno colonial, dejando a su hijo en una buena posición tras su muerte. Gracias a esto, Nariño pudo ser abanderado del ejército del rey en la revuelta de los comuneros y más tarde tuvo puestos en el gobierno, como alcalde de segundo voto de Santa Fe y tesorero del diezmo. Al mismo tiempo tenía una familia ejemplar, estando casado con Magdalena Ortega, una dama de familia respetable, con la que hasta ese momento había engendrado 4 hijos. Nariño era igualmente un amante de la ilustración. Al parecer estudió brevemente en el colegio de San Bartolomé y tuvo una formación principalmente autodidacta, valiéndose de la enorme biblioteca de su familia. Era cercano a personajes como Mutis y a la expedición botánica, y basado en eso estableció negocios para la exportación de la quina, uno de los productos más estudiados por la expedición. Buscó además ser promotor de la lectura y las ciencias, fundando una imprenta y una tertulia literaria. Artículo 10. Ninguno debe ser inquietado por sus opiniones, aunque sean religiosas. La tertulia que fundó en 1789 se llamó el Arcano Sublime de la Filantropía. Allí se reunía con varios amigos de la élite ilustrada, con quienes discutía temas de ciencia, filosofía, actualidad, literatura e ideas revolucionarias. La sala de reuniones era un monumento a los grandes pensadores ilustrados y clásicos. Allí había retratos de Newton, Platón, Montesquieu, Tácito y Rousseau, entre otros. Llamaba la atención también la presencia de George Washington y Benjamin Franklin. A este le escribió una leyenda en su retrato que decía: «Quitó al cielo el rayo y de las manos el cetro a los tiranos». A la tertulia asistían varios de los que luego se convertirían en los próceres de la independencia, como Camilo Torres, Joaquín Camacho, José María Lozano, Francisco Antonio Sea y Sinforoso Mutis, aunque ninguno de estos pensaba seriamente para ese momento en conspirar contra el gobierno colonial. Quizá la única excepción fue un tal Pedro Fermín de Vargas, un amigo de Nariño y posible asistente de la tertulia, que en 1791 se fugó junto con una tal Bárbara Forero a Europa a conspirar. Se decía también que Nariño se reunía con un doctor francés y contertuliano llamado Louis de Rie, con el que supuestamente tramaba conjuras contra el gobierno. Artículo 15. La sociedad tiene derecho a pedir cuentas a todo agente público de su administración. Por esa época reinaba en la Nueva Granada el virrey José de Espeleta, un peninsular de origen navarro, que personalmente sentía cierta simpatía por las ideas ilustradas, y en cierta forma sería responsable de lo sucedido con Nariño. Para finales de 1793, un capitán de la Guardia Virreinal le prestó a Nariño una copia del tomo 3 de la Historia de la Revolución de 1789, un libro sobre los hechos de Francia, el cual se encontraba en la biblioteca personal del virrey. Nariño se emocionó con el préstamo, dado que el libro contenía completos los 17 artículos de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, los cuales procedió a traducir al español y los llevó a su imprenta llamada La Patriótica, en donde publicó unos 100 ejemplares que repartió entre sus amigos. Según lo relataría él mismo después, Nariño tenía la intención de vender los panfletos, dado a que entre sus negocios estaba el comercio de libros.
En todo caso, pronto se le advierte del peligro de ser denunciado, por lo que recoge la mayoría de los ejemplares y los destruye. Artículo 11. La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciados del hombre. Aún así, la imprudencia de Nariño le costó caro. En febrero de 1794 empiezan las denuncias e investigaciones, siendo primero acusado el doctor de Rie como conspirador. En julio empiezan a llegar denuncias al virrey de planes insurgentes por parte de los estudiantes del Rosario en conjunto con Nariño y otros que supuestamente se estaban contactando con Pedro Fermín de Vargas para fraguar una revolución. En agosto las cosas se pondrían más tensas, ya que aparecieron pegados varios pasquines sediciosos en las paredes de la capital, los cuales tenían un lenguaje confuso, pero se veía que se burlaban de los miembros del gobierno y contenían un verso que supuestamente llamaba a la revolución. Si no se quitan los estancos, si no cesa la opresión, se perderá lo robado, tendrá fin la usurpación. Pocos días después de esto, un oficial del gobierno denuncia haber recibido de Nariño un papel con la copia de los derechos del hombre, lo cual lo pone oficialmente en problemas. El virrey Espeleta es llamado para que regrese precipitadamente de sus vacaciones en Guaduas, dado el peligro de una supuesta sublevación. Allí recibe la confesión del capitán que había entregado a Nariño el libro con la copia de los derechos. Adicional, se acusa a Nariño de haber organizado la repartición de los pasquines en conjunto con unos estudiantes del Rosario. Ante un inminente arresto, Nariño saca todos sus libros de la casa y los lleva a un convento para esconderlos, pero al poco tiempo son encontrados. El 29 de agosto, el oidor Joaquín Mosquera realiza junto con el ejército una requisa de la casa de Nariño. De allí va a la imprenta Patriótica, que es clausurada, y se toma preso al impresor Diego Espinosa de los Monteros. Nariño también es apresado esa misma noche. Artículo 9. Todo hombre es presumido inocente hasta que se haya declarado culpable. La ley es inflexible con los arrestados. A pesar de que el virrey Espeleta se burla del asunto y lo considera un juego de muchachitos, las demás autoridades arremeten con fuerza contra los acusados. Nariño es interrogado y juzgado y se le embargan todos sus bienes. La mayoría de los abogados se rehúsan a defenderlo, incluyendo su contertuliano Camilo Torres. Solamente un abogado de nombre José Antonio Ricaurte accede, pero es arrestado también al final. Nariño es condenado a 10 años de prisión en los calabozos de África y es enviado a España en enero de 1796, junto con varios de sus compañeros, entre los que estaban Sinforoso Mutis, el sobrino del sabio, el botánico Francisco Antonio Sea y el doctor Louis de Rie. Parte 3. Las consecuencias. Las consecuencias directas de los hechos de 1794 fueron relativamente severas para Antonio Nariño, quien logró fugarse al llegar al puerto de España, pasando de allí a vagar un tiempo por Europa, reuniéndose con ilustrados y conspiradores que estaban viviendo en el continente. Al regresar a la Nueva Granada sería apresado varias veces, hasta involucrarse de lleno en el proceso de independencia. Los demás compañeros apresados no tuvieron penas tan severas, siendo la mayoría liberados al poco tiempo, regresando varios a América. La mayoría también se involucró de manera posterior al proceso de independencia. Es fácil pensar que la Ilustración fue la base absoluta del proceso de independencia, tanto en la Nueva Granada como en el resto de las colonias. Pero como con casi todo en la historia, hay varios matices y tonos grises que no se ajustan a un modelo absoluto y evolucionista de las cosas. La idea de la Ilustración como base de la naciente conciencia política criolla nació desde el siglo XIX, con personajes como el escritor José María Vergara, que defendían esta idea. Pero más recientemente, historiadores como Renan Silva han argumentado que, aunque la Ilustración fue una base para el proceso independentista, también es cierto que hubo un ideario no ilustrado, como la ideología atomista o el pensamiento jurídico barroco, que por sí rechazaban el absolutismo ilustrado de la dinastía de los Borbones. A pesar de esto, puede decirse que la Ilustración y el ideal de los derechos del hombre tuvo un enorme impacto dentro de la sociedad colonial, aún siendo un movimiento de carácter elitista, que duró más bien poco, que fue suprimido por las autoridades y luego tuvo a varios de sus representantes fusilados durante las guerras de independencia. Y no deja de ser un poco admirable ese idealismo, que aún con sus múltiples problemáticas y contradicciones, soñaba con un mundo mejor para todos.
Bueno amigos, y con eso concluimos el video del día de hoy, el primero del 2022. Espero les haya gustado y como siempre dejen en los comentarios sobre qué tema de la historia de Colombia les gustaría que habláramos en futuros videos. Como siempre no olviden suscribirse y activar la campanita para las notificaciones y también seguirnos en redes sociales. Nos veremos muy pronto para un nuevo viaje en el tiempo.